Cuando resolvemos integrales, no nos van a decir siempre cuál método usar. Hay que verlas, identificar qué forma tienen y dependiendo de eso, entonces uno tiene que decidir cuál de los métodos que vamos viendo utiliza. Todavía nos faltan más métodos por ver. Y hay que ir identificando cuál método utilizar en cada una. Inclusive algunas pueden resolverse por diferentes métodos. Entonces, lo importante es poder hacer el cálculo de alguna forma. Cuando tenemos en la integral una fracción, así como la que tenemos aquí, entonces vean que esta fracción entre las características que tiene, por aquí podemos ver que en el denominador tenemos x menos 2, tenemos x más 1, tenemos x más 3. Eso significa que el denominador está factorizado. Si el denominador no estuviera factorizado, entonces procedemos a factorizarlo. Si no se puede factorizar, entonces usamos otro método, no usamos este. Ahora entonces, aquí tendríamos características, una fracción con el denominador factorizado. Además de eso, el grado de lo que está en el numerador es 2. Aquí tenemos x a la 2, es lo más alto. En el denominador, aquí tenemos x menos 2 por x más 1 por x más 3. O sea que multiplicando todo esto, lo que obtendríamos es que es de grado 3. Lo más alto sería x a la 3. Entonces, el grado de lo que está en el numerador es menor que el grado de lo que está en el denominador. Entonces, en estos casos procedemos de esta forma que vamos a resolver esta. Cuando tenemos una fracción con estas características, entonces podemos, esa fracción, aquí la estamos sacando de la integral, todavía no vamos a integrar, primero vamos a transformar esa fracción en la suma de fracciones. Fracciones que van a ser más simples, de manera que la integral va a ser una integral muy simple, la que calculamos al final. Ahora entonces, esto podemos separarlo en la suma de tres fracciones. ¿Por qué tres fracciones? Porque la fracción tiene en el denominador tiene tres factores. Entonces tiene que haber una fracción para x menos 2, una fracción para el x más 1, una fracción para el x más 3. En el numerador entonces vamos a tener a, b y c. A, b y c son números que tenemos que buscar. Entonces no podemos dejarlos como a, b y c, sino que tenemos que determinar aquí, hay que buscar qué número corresponde a cada una de estas variables. Esto es una suma de fracciones, entonces empezamos haciendo la suma de fracciones. Entonces, sumando estas fracciones, vamos a tener que el denominador va a ser x menos 2 por x más 1 por x más 3. Entonces, haciendo la suma, vamos a dividir x menos 2 por x más 1 por x más 3 con el x menos 2, que sería la primera fracción. Nos queda entonces que a va a estar multiplicado por x más 1 por x más 3. Con la segunda fracción, entonces, dividimos el denominador común entre x más 1. Es como que cancelemos el x más 1 y nos quedaría el b multiplicado por x menos 2 y x más 3. Y con la tercera fracción, x más 3 es el factor que está en ambas expresiones. Entonces cancelamos x más 3 y nos queda el c multiplicado por x menos 2 y x más 1. Entonces toda esa suma tendría este resultado. Ahora, el denominador de lo que está en la izquierda, de la fracción de la izquierda, y el denominador de lo que está de la fracción que está en el lado derecho son iguales. Entonces, cancelando esos denominadores, nos queda que el x a la 2 más 2x menos 1 es igual, ese sería el numerador de la fracción de la izquierda, este va a ser igual a lo que obtuvimos como resultado cuando hicimos la suma.
Entonces vean que tenemos a por x más 1 por x más 3, más b por x menos 2 por x más 3, más c por x menos 2 por x más 1. Ahora entonces tenemos que estas dos cosas son iguales. Y de aquí tenemos que encontrar quién es a, quién es b y quién es c. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar valores a x. Entonces, podemos darle cualquier valor a x. Lo que pasa es que siempre vamos a buscar cuál es la manera más sencilla de hacer las cosas. Entonces, lo que va a ir simplificando esto, lo que lo va a hacer más sencillo, es poner valores de x que hagan que algunas cosas se conviertan en 0. Entonces, ¿cuáles van a ser esos valores de x? Vean que tenemos un denominador con x menos 2. Ese x menos 2 se hace 0 cuando ¿qué? Cuando x es 2. Entonces vamos a hacer un caso en que x sea 2 y sustituimos a ver 5 para encontrar a, b y o c. En este caso encontraríamos a. Entonces, vamos a sustituir la x con 2. Entonces, todo lo que sea x lo vamos a cambiar por el 2. Entonces, nos quedaría en el lado izquierdo 2 a la 2 más 2 por 2 menos 1. Eso nos va a dar 7. Y en el lado derecho tendríamos la a que no sabemos quién es. Entonces, sustituimos la x con 2, le sumamos 1, ese sería el 3. Luego, sustituimos la x con 2, le sumamos 3, ese sería 5. Entonces, nos queda hasta ahí, 7 es igual a por 3 por 5. Siguiendo, tendríamos b, tendríamos x menos 2, ahí sería el 2 menos 2, que eso va a ser 0. Entonces, no importa cuánto de todo lo demás, eso va a ser 0. Luego en c y x menos 2, otra vez sustituimos la x con 2, 2 menos 2, eso nos vuelve a dar 0. Entonces, tendríamos que todo lo de aquí, hay una parte que va a dar 0 y lo que nos queda es lo que aparece ahí. 7 es igual a por 3 por 5. De aquí despejamos quién es a. Multiplicamos 3 por 5, dividimos todo lo que hay que hacer para resolver esa ecuación y nos queda que a es 7 quinceavos. Entonces ya tendremos un valor, tenemos el valor de a. Ahora entonces, démosle otro valor a x, podemos darle cualquier valor diferente del 2, ¿verdad? Porque ya el 2 lo usamos. Entonces, lo que nos queda mejor es dar un valor que nos convierta todo esto en algo más sencillo, en algo sencillo. Entonces, ¿quién sería un valor que va a darnos algunos ceros? El x que haga que x más 1 es 0. Vean la segunda fracción, b sobre x más 1. Ese x más 1 se convierte en 0 cuando x es igual a menos 1. Entonces, sustituyendo la x con menos 1, vamos a tener una situación similar a la que acabamos de hacer para encontrar a. Entonces, con x igual a menos 1, tendríamos menos 1 a la 2, más 2 por menos 1, menos 1. Eso nos daría menos 2. Ahora entonces, vamos al lado derecho. Tendríamos que el menos 1 lo sustituimos con x, entonces nos queda a por menos 1 más 1, 0. De todo eso va a dar 0. Luego seguimos con b por, b no sabemos quién es, menos 1 menos 2 nos daría menos 3, y eso multiplicado por menos 1 más 3, que nos va a dar 2. Entonces tendríamos que menos 2 es b por menos 3, y también multiplicado por 2. Ahora en el siguiente sumando tenemos c por x menos 2 y por x más 1. Ese x más 1, sustituyendo la x con 1, nos va a quedar menos 1 más 1, 0. Entonces nos queda que todo eso es 0. Por lo tanto, estaríamos formando una ecuación con una incógnita. Estaríamos teniendo esta ecuación, menos 2 igual a b por menos 3 por 2. De aquí resolvemos esta ecuación, que es una ecuación de las sencillas, y encontramos que b va a ser ya un número, va a ser un tercio. Entonces, resolviendo esta ecuación con la incógnita b, vamos a tener que b es un tercio. Ya tenemos a, ya tenemos b, nos falta encontrar quién es c. Vean que en la tercera fracción tenemos c sobre x más 3.
Entonces, ¿quién convierte a x más 3 en 0? O sea, x más 3 igual a 0, ¿cuál es el valor de x? Menos 3. Entonces, con x igual a menos 3, nos vamos a sustituir las x con menos 3. En el lado izquierdo, entonces, menos 3 a la 2, más 2 por menos 3, menos 1. Y todo eso nos va a dar 2. Ahora, entonces, vamos al lado derecho. Tenemos a por x más 1, por x más 3. X más 3 sería menos 3 más 3. Todo eso va a dar 0. Luego, entonces, seguimos más b, x menos 2, x más 3, menos 3 más 3, nuevamente va a dar 0. Entonces, seguimos con c. Y en x menos 2, hacemos aquí la resta, menos 3 menos 2, va a dar menos 5. Y x más 1 sería menos 3 más 1. Entonces, obtenemos una ecuación en donde la única incógnita es c. Entonces tendríamos que resolver 2 igual a c por menos 5 por menos 2. Y de aquí vamos entonces a obtener que c es un quinto. A es 7/15, b es 1/3 y c es un quinto. Ahora entonces, ya podemos escribir la integral como una suma de 3 fracciones. La primera fracción va a ser 7/15 sobre x menos 2, más 1/3 sobre x más 1, más 1/5 sobre x más 3. Y la integral que vamos a calcular es esa. Entonces, haciendo esos cambios, vamos a tener entonces que la integral ahora se convierte en 7/15. Vean, ahí estamos escribiendo la integral y como lo que sigue es una suma de cosas, de fracciones, entonces todo va dentro de este paréntesis grande. Le sumamos 1/3 sobre x más 1 y le sumamos el 1/5 sobre x más 3. Y no se nos olvide poner el dx. Estamos integrando, no podemos dejar botado ahí con respecto a cuál variable estamos haciendo la integración. Aquí tenemos una suma y además de tener una suma tenemos constantes, el 7/15, el 1/3, el 1/5. Con las propiedades de las integrales, entonces podemos separar esto en 7/15 por la integral de dx sobre x menos 2. Ahora, la integral de x sobre x menos 2, hay un logaritmo natural de x menos 2 en valor absoluto. Lo mismo pasa con la segunda, que sería entonces el 1/3, que sale como constante, y nos queda multiplicando el logaritmo natural de x más 1, también en valor absoluto. Y con la tercera, lo mismo, ¿verdad? Es del mismo tipo, entonces nos queda 1/5, logaritmo natural de x más 3, en valor absoluto también, y a eso le sumamos la constante. Este sería un primer caso en donde la integral que tenemos tiene el denominador todo factorizado en factores que son lineales, x menos 2, x más 1 y x más 3. Ninguno de estos tres tiene un exponente, ¿verdad? Ninguno de estos tres está elevado a la algo. Bien, ahora entonces, en este ejemplo, la diferencia con el ejemplo anterior es que tenemos x menos 2 elevado a la 2. En el anterior no habían factores elevados a la 2, ni a la 3, ni nada. Sigue siendo una fracción y el denominador está factorizado. Un factor de x más 1 y el resto sería el x menos 2 a la 2. Entonces, vamos también a utilizar este método. Ahora entonces, sacamos la fracción 1 menos 3x sobre x más 1, x menos 2 a la 2. Y vamos a descomponerla, como hicimos en el anterior, la vamos a descomponer en suma de fracciones. Entonces vamos a tener una fracción que corresponde a sobre x más 1. ¿Verdad? Vean el primer factor, x más 1. Luego tenemos un x menos 2. Entonces hay una segunda fracción que sería b
sobre x menos 2 sin estar elevado. Ahora, el x menos 2 está elevado a la 2, entonces hay una tercera fracción que sería la de c sobre x menos 2 elevado a la 2. Entonces, cuando hay términos elevados, hay factores que están elevados a la 2, entonces tiene que haber una fracción para el x menos 2 sin elevar a la 2. Tiene que haber otra fracción para el x menos 2 elevado a la 2. Y si fuera x menos 2 elevado a la 3, tendría que haber otra fracción más, en donde tendríamos más d sobre x menos 2 a la 3. Y así continuamos. Ahora entonces tenemos que buscar quién es a, quién es b y quién es c. Lo primero que hacemos es esta suma. Aquí tenemos que sumar estas tres fracciones. Entonces, sumando las tres fracciones y cancelando los denominadores, ya lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, igualamos el denominador de la izquierda, nos va a quedar entonces el 1 menos 3x en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, haciendo ya la suma, nos va a quedar una fracción cuyo denominador lo cancelamos con el denominador de la que está en la izquierda. Y el numerador es nada más con lo que vamos a trabajar, los denominadores, ¿no? Entonces nos queda a por x menos 2 a la 2, más b por x más 1, por x menos 2, más c por x más 1. Hagan ustedes la suma esta de fracciones, el paso que no estamos escribiendo, hay un paso que nos estamos saltando. Ahora entonces, de la misma forma que lo hicimos en el ejemplo anterior, tenemos que darle valores a x para encontrar a, b y c. Ahora podemos dar cualquier valor a x y empezamos por los que nos van dando como resultado ceros. En la primera fracción el denominador x más 1 se convierte en 0 cuando x es igual a menos 1. Entonces empecemos dándole a x ese valor menos 1. Entonces, con x igual a menos 1, sustituimos la x con menos 1 y nos queda 1 menos 3 por menos 1. Y esto nos va a dar que es 4. Además, en el lado derecho tendríamos el menos 1 menos 2, que nos da menos 3 elevado a la 2. Entonces tendríamos eso multiplicado por a. Tendríamos que 4 es igual a 9a. En el término siguiente tendremos b por x más 1, o sea, b por menos 1 más 1, todo eso va a ser 0. Y en el que sigue, c por x más 1, que sería menos c por menos 1 más 1, c por 0. Entonces tenemos que formamos una ecuación con una incógnita, y de aquí resolviendo esta ecuación, 4 igual a 9a, obtenemos que a es igual a 4 novenos. Ya tendríamos una de las constantes, tendríamos cuánto es a. Luego, vamos a la segunda fracción, b sobre x menos 2. El x menos 2 se convierte en 0 cuando x es 2. Entonces démosle a la x el valor 2. Entonces, digamos que con 2, haciendo las sustituciones de x con este número, entonces tendríamos 1 menos 3 por 2, que nos va a dar menos 5. Y en el lado derecho tenemos a por 2 menos 2, eso sería 0. Luego más b por x más 1 por x menos 2, tendríamos 2 menos 2, otra vez 0. Y en el tercer término entonces tendríamos c por 2 más 1. Entonces tenemos que menos 5 va a ser igual a 3c. De aquí entonces c va a ser igual, despejando aquí en esta ecuación, tenemos que c es menos 5 tercios. Entonces es 4 novenos, c es menos 5 tercios. Ahora, necesitamos, ya tenemos dos de las constantes, ahí c, pero nos falta b. Entonces, podemos darle un valor a x. Si nos vamos a la tercera fracción, ese denominador de la tercera fracción se hace 0 cuando x es 2, pero ya usamos el 2. Entonces, tenemos que darle a x un valor distinto. Tenemos una infinidad de números, todo el resto de números reales
excepto el menos 1 y el 2 porque ya los usamos para hacer la sustitución de x. Aquí lo más conveniente es darse un valor que vaya simplificando el asunto. Entonces, ¿qué les parece si decimos que x es 0? Entonces, si x es 0, tenemos que 1 menos 3 por 0 nos va a dar 1. Luego nos vamos al lado derecho, entonces tenemos a, pero ya sabemos quién es a es 4 novenos, y el 0 menos 2 elevado a la 2, eso nos daría entonces 4a. En el siguiente tendríamos b, que no sabemos quién es, multiplicado por 0 más 1, que sería 1, y eso multiplicado por 0 menos 2, que va a ser menos 2, y en el último tendríamos c, que ya sabemos también quién es, por 0 más 1. Entonces estaríamos obteniendo este resultado de 4a menos 2b más c. Sabemos quién es a y quién es c. Entonces estaríamos diciendo que 1 es igual a 4 por 4 novenos, que es 16 novenos, menos 2b, no sabemos quién es b, de hecho es lo que queremos averiguar, y el c, que es menos 5 tercios. Ahora, esto es una ecuación con una incógnita, nada más con b, entonces resolvemos esta ecuación, sumamos el 2b, entonces restamos el 16 novenos con el 5 tercios, y seguimos aquí, bueno, esto nos da un noveno, y entonces llegamos a que b es menos 4 novenos. Estoy haciendo todos los cálculos aquí para resolver esta ecuación. Encontramos que b es menos 4 novenos. Ahora entonces, nos llevamos el a, el 4 novenos, y lo sustituimos en la primera fracción, 4 novenos sobre x más 1. Nos llevamos el b, el menos 4 novenos, y lo sustituimos en la segunda fracción, menos 4 novenos sobre x menos 2. Y la tercera fracción nos llevamos el c, menos 5 tercios, y nos queda entonces menos 5 tercios sobre x menos 2 a la 2. Ahí tendríamos una suma de fracciones y entonces podemos separar aquí la integral que vamos a calcular ahora es esta. Aquí es conveniente poner un paréntesis grande que incluya toda esa suma. Y luego entonces separamos esto en la suma de tres integrales. Entonces, las constantes, 4 novenos, menos 4 novenos y menos 5 tercios, podemos sacarlas de una vez. Ya sabemos que esa es de las propiedades que tienen las integrales. Entonces nos quedaría que la integral que vamos a calcular es 4 novenos multiplicando a la integral de dx, x más 1. Estas que son así, ya sabemos, podemos hacerlo con una sustitución simple, poner el x más 1 en una variable nueva y entonces es la derivada de eso, y eso nos va a dar un logaritmo natural de x más 1. Luego en la siguiente, el menos 4 novenos lo multiplicaríamos por, es similar, la segunda integral es similar a la primera, entonces tendríamos logaritmo natural de x menos 2, también en valor absoluto. Y en la tercera, entonces podemos hacer una sustitución. Y aquí el x menos 2 podemos ponerlo en una variable nueva. Entonces, la primera integral, ya de una vez estamos haciendo la sustitución y nos queda este logaritmo natural. El x más 1 en valor absoluto. Por ahí se me fue y le puse paréntesis, es valor absoluto. Y la tercera integral, entonces hacemos la sustitución de x menos 2, decimos que u es x menos 2 y derivando esto, entonces du va a ser de x. Ahora, esto es una sustitución simple, entonces tenemos que esta integral, digamos que y sub 1 va a ser menos 5 tercios, incluyendo de una vez ahí el 5 tercios con todo y signo, por la integral de u a la menos 2. El x menos 2 a la 2 estaríamos escribiéndolo ahora como u elevado a la menos 2 y el dx sería du. Ahora, esta es de las que le sumamos 1 aquí al menos 2.
Entonces nos queda el menos 5 tercios multiplicado por este menos 2 sumándole 1 nos queda menos 1. Entonces ese menos 1 nos cambia el signo del menos 5 tercios, nos queda 5 tercios positivo. Y el u queda como denominador, pero elevado a la 1, ¿verdad? Porque menos 2 más 1 nos va a dar menos 1 y escribiéndolo como denominador de la fracción, entonces tendríamos 5 sobre 3u. Y aquí le estamos sumando una k sub 1 para obtener entonces el resultado de esta integral. Ahora entonces, ya en el resultado final, tendríamos entonces que la integral que estamos calculando ya tenía en el resultado 4/9 logaritmo de x más 1. Aquí sí le puse el valor absoluto bien. Menos 4/9 logaritmo natural de x menos 2. Y le sumamos esta última que calculamos, la y sub 1, que sería entonces más 5 sobre 3u, y el u lo sustituimos por x menos 2, entonces 5 sobre 3, x menos 2, y sumamos una constante, k, que incluiría todas las constantes, la de la primera integral, la de la segunda integral, y la tercera integral, esta la k sub 1. Entonces ese k, ese estaría considerando ahí a todos. Con este que pongamos está bien, ¿verdad? No hay que poner uno de cada uno. Bien, un ejemplo más sería un tercer caso. Lo que tiene de diferente este ejemplo con los anteriores es que en el denominador tenemos un factor que es lineal, x más 1, ya eso no puede factorizarse más, y el grado es 1. Luego tenemos otro factor, x a la 2 más 1, que nosotros trabajamos en números reales, entonces eso es irreducible en números reales. Entonces x a la 2 más 1 no se puede factorizar más, se queda así, como x a la 2 más 1. Entonces cuando tengamos casos de estos, entonces lo que vamos a hacer diferente de lo que hemos venido haciendo es que sacamos la fracción de la integral para trabajarla primero y vamos a descomponerla en la suma de dos fracciones. Como ya lo hemos hecho, una fracción va a ser entonces a sobre x más 1, está una constante y el x más 1 es el factor lineal. Luego a esta le sumamos la otra fracción que tiene como denominador el factor irreducible, el x a la 2 más 1. Pero entonces vean la diferencia. Aquí no es solamente poner una constante b, sino que tenemos que poner toda esta expresión, bx más c. Entonces, cuando hay un factor que es irreducible, de estos que son x a la 2 más 1, x a la 2 más x más 1, x a la 2 más 4, esos que son de esta forma, entonces le ponemos al numerador bx más c. Y de aquí en adelante vamos trabajando similar a lo que ya hemos hecho. Es una suma de fracciones, entonces hagamos la suma de fracciones, eliminemos los denominadores que van a ser denominadores comunes, entonces nos va a quedar en el lado izquierdo únicamente el numerador de la fracción del lado izquierdo, el x más 2, y en el lado derecho también cancelamos el denominador y nos va a quedar entonces, haciendo la suma, a multiplicado por x a la 2 más 1, más el x más 1 multiplicado por el bx más c. Ahora entonces, con esta igualdad, vamos a darle valores a x y de ahí vamos a encontrar quién es a, b y c. Podría ser que los valores que le demos a x nos lleven a formar un sistema de ecuaciones. En nuestro caso, esperamos que a nivel de examen o quiz no haya que resolver casos de esos con un sistema de ecuaciones, pero resolviendo ejercicios podrían encontrarse con situaciones de esas. Ahora, si A y B y C salen directos, pues enhorabuena, ¿verdad? Está más directo. Ahora entonces, hay un factor que es x más 1, que nos lleva a la fracción a sobre x más 1. Esto se hace 0, este x más 1 se convierte en 0,
cuando x es menos 1. Entonces, esto lo que nos dice es que sustituimos la x con menos 1, como ya hemos hecho. Entonces tendríamos menos 1 más 2, que es 1. Y en el lado derecho tendríamos a por menos 1 a la 2 más 1, que nos quedaría 2a. Y en el siguiente término, menos 1 más 1, todo esto nos va a dar 0. De aquí, despejando a, tenemos que a es un medio. Entonces ya tenemos una de las constantes. Ahora, en x a la 2 más 1, de aquí no podemos hacer eso 0 nunca. No en los números reales, porque es irreducible. Si tratamos de resolver la ecuación x a la 2 más 1 igual 0, eso no nos va a dar solución en los números reales. Entonces lo que hacemos es que le damos a x otros valores que sean más o menos cómodos. Entonces, por ejemplo, con x igual a 0, aquí es libre, ¿verdad? Nada más que no sea menos 1 porque ya lo trabajamos. Pero digamos con x igual a 0. Entonces sustituimos la x con 0, tendríamos 0 más 2, lo que nos da 2 aquí en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, a, que sabemos que es un medio, y lo multiplicamos por 0 a la 2 más 1, más 0 más 1 por b por 0 más c. Y de aquí, resolviendo con todo esto, formamos una ecuación en que la incógnita es c. Y resolvemos todo esto y nos queda entonces que esto nos lleva a que c es 3 medios. Entonces, ahora, aquí, donde aparece ese menos, hay algo ahí como parecido a un menos, un medio que no es un menos, ¿verdad? Lo que nos queda es, A está multiplicado por un medio. Y entonces C, y luego entonces de aquí despejando, para ver un segundo, 0 y 1, ajá, entonces nos queda que es 3 medios, ¿ok? Ese menos que pareciera que tiene el menos un medio, no, ¿verdad? No está ahí el menos. Entonces nos queda que es 3 medios. Ahora entonces, continuando, ya tenemos A y C. Ahora continuando, para encontrar quién es B, entonces hagamos x igual a 1. Podríamos haber escogido cualquier número, pero hagámoslo con x igual a 1, tratando de tener un número que sea fácil de trabajar. Hacemos la sustitución de x con 1. Sabemos que a es un medio, sabemos que c es 3 medios. Entonces, de aquí, resolviendo la ecuación que se forma, vamos a obtener que b, aquí lo que estamos resolviendo, nos va a dar que b es menos un medio. Entonces ya de aquí tendríamos un medio, menos un medio y 3 medios. Ahora entonces nos llevamos estos valores a la fracción a sobre x más 1, sería un medio sobre x más 1, más el b, que sería menos un medio x más 3 medios, y todo esto sobre x a la 2 más 1. Entonces la integral nos va a quedar de esta forma. Hay una suma, entonces separamos en la suma de dos integrales. Entonces la primera integral va a ser un medio sobre x más 1. Ya esto lo hicimos en los ejemplos anteriores. Y la segunda integral va a tener menos un medio x más 3 medios sobre el denominador x a la 2 más 1. La primera es casi que inmediata, ¿verdad? Ya la hemos trabajado. La segunda la podemos separar hay una suma, menos un medio x más 3 medios. Entonces con esa suma la separamos en otras dos integrales. Y sacamos las constantes para que nos quede entonces la primera integral multiplicada por un medio de x sobre x más 1 menos un medio y la integral de x sobre x a la 2 más 1. Y la última, la constante 3 medios y multiplicada por la integral de dx sobre x a la 2 más 1.
La primera es un logaritmo natural de x más 1. La segunda hacemos una sustitución con x a la 2 más 1 y obtenemos este menos 1 medio por 1 medio logaritmo de x a la 2 más 1. Y la tercera es un arcotangente de x. Ya por ahí recuerden estas de 1 sobre x a la 2 más 1, eso es un arcotangente. Y